Habíamos quedado en este ejercicio que, como ven, es solo resultados presupuestarios. Y acá el enunciado les pide que, dados ciertos datos, calculen el resultado económico, el económico primario, que era lo que me estaban preguntando en la clase pasada, del tema de los intereses, el resultado financiero previo, que un poco lo vimos, que era previo a contribuciones y gastos figurativos, el resultado financiero, el financiero primario, que también tiene que ver con los intereses, el resultado de la cuenta del financiamiento, que también la vimos la clase pasada como la última cuenta del esquema ahorro, inversión, financiamiento, y el resultado final del ejercicio, que habíamos visto que nos tiene que dar 0 una vez que determinemos si sobra dinero o si falta dinero. Ustedes tienen en su enunciado un cuadro como este, que son los datos que tienen para calcular estos resultados que les están pidiendo. Y como se fijaron, les están pidiendo los primarios, y los primarios tienen que ver con los intereses, entonces también les da el dato de a cuánto ascienden los intereses para que ustedes puedan excluirlos de los resultados y poder obtener el resultado primario, sea corriente o sea el financiero. Entonces, en este cuadro tienen ya totalizado lo que son los recursos corrientes de capital, el total de recursos, gastos corrientes, capital, total de gastos, las contribuciones figurativas, las fuentes y las aplicaciones. Tienen administración central, organismos descentralizados y un total consolidado. Y les dice que los intereses son de 97 pesos. Entonces, empecemos a resolver. Este sería el enunciado que ustedes tienen y este sería la parte de arriba del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, agarran los recursos corrientes que tienen acá como dato y los transportan a su esquema ahorro, inversión, financiamiento en la parte de ingresos corrientes. 450 para administración central, 315 para los organismos descentralizados, y el total 765. Hacemos lo mismo con los gastos corrientes, que los tienen más abajo. Dejamos capital para la segunda cuenta y vamos con los gastos corrientes. Entonces, más ingresos corrientes, menos gastos corrientes, va a ser el resultado económico. Tomo los gastos corrientes, 297, los coloco en el esquema ahorro, inversión, financiamiento en gastos corrientes, para este caso administración central, los 297, para el caso de los organismos descentralizados, los 338 y los 338, y hacemos el total consolidado. La resta de estos dos componentes era lo que habíamos denominado como resultado económico, o lo que era la cuenta ahorro. Entonces determina el resultado, que serán los 450 menos los 297 en el caso de administración central. Para los organismos descentralizados serán los 315 menos los 338, y en el total consolidado serán los 765 menos los 635. Tenemos esta parte que ya está resuelta y les pide el resultado económico primario. Acá ya obtuvimos un resultado económico, solo que no es el primario. Con el dato de los intereses de la deuda, el primario lo que hace es excluir los intereses de la deuda, es decir, no considerarlos dentro de ese resultado que yo estoy calculando. Entonces voy a tomar el resultado económico que tenía los intereses, que es este que sacamos en la pantalla anterior, que es solo ingresos corrientes menos gastos corrientes, y le voy a sumar los intereses. En este caso se lo suma a Administración Central porque considera que son intereses de deuda que solo pagaría la tesorería. Si quisiéramos que los organismos descentralizados también tuvieran intereses porque hubieran tomado deuda, les aclararíamos. Pero en general los intereses de deuda externa, sobre todo, siempre los pagan las tesorerías generales, y por eso en este caso está acá en Administración Central. Ahora, ¿por qué los sumo a los intereses? Y bueno, yo los sumo porque estos 97 que están acá, están metidos acá adentro. Entonces, para que no influyan o no sean parte de mi resultado, como están acá adentro, restando, si yo los sumo, anulo su efecto.
Entonces, tengo el resultado económico anterior, o el común, o el que no es primario, lo repito y le sumo los intereses. En este caso, en Administración Central, serán 153 más los 97, y me queda el resultado económico primario de 250. En organismos descentralizados, como no les dimos datos para que tengan en cuenta como si los organismos descentralizados hubieran pagado intereses, el resultado económico primario será el mismo que el resultado económico, y el total consolidado les va a cambiar porque cambió el resultado económico de la Administración Central. Ahí tienen entonces, simplemente suman los intereses para eliminarlos de acá, de gastos corrientes. Y determinan el resultado económico primario. Luego les pide el resultado financiero previo, y el previo a este era antes de gastos y contribuciones figurativas. Este es el enunciado que ustedes tienen. Esta parte es la que acabamos de ver hasta aquí. Y el esquema ahorro, inversión, financiamiento sigue con su segunda cuenta, que es la cuenta inversión, que son los recursos de capital y los gastos de capital. Así que vamos a tomar estos datos ahora. Entonces agarran los recursos de capital, que lo tienen como dato, 270 dice que es para Administración Central, lo toman acá, recursos de capital, Administración Central. Organismos descentralizados dice que son 180, los toman acá, de los 180, y 270 más 180 son los 450, que es lo mismo que tienen acá. Y ahora vamos con los gastos. Gastos de capital, Administración Central dice que invertirá 198 pesos en gastos de capital, los tomo acá los gastos de capital, 198 pesos para Administración Central, 108 pesos para los organismos descentralizados, y el total consolidado 306, lo que da lo mismo sumarlo de acá o tomar la suma que ya está aquí. La suma de ingresos corrientes menos gastos corrientes más recursos de capital menos gastos de capital es el resultado financiero previo. ¿Previo a qué? A gastos y contribuciones figurativas. Ustedes hacen esta suma algebraica y les da 225 para Administración Central, 49 para los organismos descentralizados, y 225 más 49 son los 274 que tienen acá. Ahora vamos con el resultado financiero, ya no dice previo. Entonces quiere decir que estoy por debajo de contribuciones y gastos figurativos. Acá ustedes en el enunciado tienen un solo dato, tienen el dato de contribuciones figurativas. La tienen en 0 en Administración Central y en los OD tienen 98. Total consolidado, 0 más 98, 98. No hace falta darles el otro dato porque lo que habíamos aprendido en el trabajo práctico número 4 es que si a mí me dan este dato o este dato, como esta cuenta va junto con otra cuenta que se llama en este caso gastos figurativos, si yo tengo este dato también tengo el otro dato. En este caso, si el organismo descentralizado recibe dinero, como es contribuciones figurativas, lo recibe de este. Si para este es un ingreso, entonces para este es un gasto. Entonces ya tengo los dos datos. Entonces lo único que hago es seguir completando mi cuadro. Habíamos hecho esto, luego hicimos esto, determinamos esto, y ahora estoy a este nivel. Entonces, contribuciones figurativas dice que es del organismo descentralizado. La cargo acá. A este alguien le dio el dinero. Y como es uno que consolida, la única que le puede dar es Administración Central. Si para este es un ingreso, para este es un gasto. Entonces, gasto figurativo y los 98 pesos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que asumir. Y ustedes saben que estaba esta relación, ¿no es cierto? Y si a la inversa, si acá hubiera un gasto para el organismo descentralizado, acá sería un ingreso para la Administración Central. El punto es que cambian los valores o los resultados a nivel de Administración Central, porque acá voy a estar restando 98, acá va a cambiar a nivel de la columna de organismos descentralizados porque estoy sumando 98, pero en el total consolidado no va a cambiar nada, que tienen los 274 y los 274, porque uno suma y otro resta, y ese es el efecto neutro que tiene en el total consolidado.
que era justamente para no estar duplicando ingresos y duplicando gastos. Determinan entonces el resultado financiero, hacen la suma algebraica, que veníamos 225, lo que tienen que hacer es restarle los 98, acá los 49 es sumarle los 98, y esto que va a quedar exactamente igual, y determinan el resultado financiero. Después les pide el resultado financiero primario. ¿Qué va a ser? Va a ser el resultado financiero sin tener en cuenta los intereses. Entonces vamos a hacer como hicimos con el resultado económico primario. Vamos a tomar el resultado financiero, le vamos a sumar los intereses y así voy a obtener yo el resultado financiero primario. Esto es lo que hicimos hasta aquí. Y los intereses de la deuda, bueno, es el mismo ejercicio y sigue siendo el mismo dato, son estos 97. Entonces tomamos el resultado financiero, que lo sacamos en la filmina anterior, que son los 127, los 147 y los 274, y le sumo los 97 para eliminarlos de acá, porque acá están los intereses, porque acá está rentas de la propiedad, ¿sí? Entonces tienen 127 más 97, de esa manera quito los intereses que estaban en los gastos y me queda el resultado financiero en 322. Como no le hemos dicho que lo consideren a nivel de organismos descentralizados, a ustedes esta columna no les va a cambiar y va a ser lo mismo el financiero previo que el financiero primario, perdón, que el financiero. Y el total consolidado sí les va a cambiar porque le está cambiando a administración central. Entonces determinan el resultado financiero primario, que es el resultado financiero más los intereses. Luego también les pide el resultado de la cuenta del financiamiento, que es la última cuenta de las 3 cuentas que forman parte del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Esto es lo que ustedes tienen ahí como dato en el cuadrito que vimos primero del enunciado. Tienen fuentes y tienen aplicaciones. En fuentes no tienen nada, para ninguno de los dos, y en aplicaciones tienen 225 acá en Administración Central y 49 en los OD, total 274. Ustedes siguen bajando en ese cuadro de esquema ahorro, inversión, financiamiento, y lo que viene es la parte bajo la línea, que son las fuentes y las aplicaciones. Las fuentes suman, porque son básicamente préstamos que uno pide, y las aplicaciones restan porque básicamente es pago de deuda. Las restas de estas dos va a ser el resultado de la cuenta del financiamiento o el financiamiento neto o el endeudamiento o la necesidad de financiamiento. De todas esas formas se llama. Entonces simplemente fuentes 0, aplicaciones financieras tengo 225 acá, 225 acá, 49 acá, 49 acá, siguen siendo los 274. Si yo resto 0 menos 225 me queda menos 225, 0 menos 49 me queda menos 49, y 0 menos 274 me queda menos 274. Y ahí tienen el resultado de la cuenta del financiamiento. Después les pide el resultado final del ejercicio. Esto es lo que vinimos haciendo hasta ahora. El resultado financiero previo, las fuentes financieras, las aplicaciones financieras y el resultado del ejercicio, que me tiene que dar 0. Entonces, tomo en este caso, les hicieron partir del resultado financiero previo. ¿Por qué? Porque el resultado financiero no es 225 para Administración Central. Y en ese caso les iba a cambiar el resultado. Entonces, el ejercicio parte del resultado financiero previo para que no se vea afectado por las contribuciones y los gastos figurativos, para sacar, digamos, el total consolidado de lo que es el resultado financiero previo. Pero lo pueden hacer de las dos maneras. Entonces, tomo el resultado financiero o el resultado financiero previo, en este caso tomaron el previo, ya lo habíamos sacado antes, que eran estos 225, estos 225, estos 49, estos 49, estos 274, estos 274, y lo que tengo que hacer es sumar o restar el resultado de la cuenta del financiamiento. En este caso, como yo no tenía fuentes, me dan negativa. Entonces le resto los 225, le resto los 49, le resto los 274 y por supuesto el resultado final me da 0. Y lo que ustedes siempre se van a dar cuenta o van a saber si hicieron bien el ejercicio es que este resultado de la cuenta de financiamiento siempre va a ser el mismo número que el resultado financiero, pero con distintos signos. Si esto no les da igual con distintos signos, quiere decir que algo en el ejercicio hicieron mal.
Entonces ahí está la prueba que les da 0, 0. Y ese sería el ejercicio de resultados, ¿no? Que están los primarios, que era lo que no había quedado visto la clase pasada y de la cual ustedes decían si era o no lo mismo, cuando se consideraban o no los intereses, y no es lo mismo. En este caso vimos los resultados primarios. Luego, el ejercicio que sigue dice que indique brevemente el propósito o finalidad de cada resultado, que es una parte teórica también de este ejercicio. Entonces vamos a ver un poco lo que dice Las Heras y la contadora Trejo de los distintos resultados o cómo es que se definen. Entonces vamos con el primero, que es el resultado económico, que es un resultado que está sobre la línea porque es ingresos corrientes menos gastos corrientes, todo lo que es corriente está sobre la línea. Habíamos dicho que este resultado iba a tener iba a quedar determinado de tal manera que yo le iba a llamar que había un ahorro o un desahorro. ¿Y cómo se calculaba? Eran ingresos corrientes menos los gastos corrientes. ¿Y cuál sería el objetivo de determinar este resultado económico? Entonces, Las Heras dice que este resultado económico indica la capacidad que tiene el gobierno para atender sus gastos corrientes. Los gastos corrientes son los gastos de operaciones o habituales, de funcionamiento, normales, comunes, ordinarios, con los ingresos corrientes, que son también los ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios mayoritarios de un Estado son siempre los que vienen de los impuestos. Y si ustedes se fijan cómo está hecho el cálculo, ingresos corrientes menos gastos corrientes, obvio que este es el propósito, la definición, porque yo estoy restando de los ingresos corrientes, que el 90% son impuestos, los gastos corrientes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto puedo yo de mis gastos afrontar con la mayor parte de mis ingresos son mis ingresos comunes? Y el otro propósito que tiene es medir el resultado de las decisiones endógenas en función de las políticas. Bueno, ya habíamos dicho que todo lo que está sobre la línea eran políticas de gobierno y estaban basadas fundamentalmente en decisiones propias que toma el Estado y en su poder de imperio de cobrar impuestos, y con esos impuestos, mediante una ley de presupuesto, decidir en qué se van a aplicar sin tener en cuenta opiniones de terceros o sin que haya una negociación en el medio, como sería el caso de pedir un préstamo en donde están dependiendo de terceros. Luego tenemos el resultado financiero, que también se llama resultado convencional, y este iba a tener por conclusión, cuando se hace el cálculo, un superávit o un déficit. ¿Y cómo matemáticamente obteníamos este resultado? Eran los ingresos totales que le llamábamos, que eran los ingresos corrientes y los ingresos de capital, menos los gastos totales, y los gastos totales eran los gastos corrientes menos los gastos de capital. El resultado de esto iba a ser un superávit o un déficit dependiendo de qué sea mayor, si lo que está en verde o lo que está en rojo. Y bueno, ¿y para qué se calculará este resultado? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa? ¿Qué me indica? Entonces, este resultado indica la capacidad que tiene el gobierno para atender sus gastos corrientes y de capital. Es obvio, porque si ustedes miran cómo está hecho de la manera tal que qué es lo que te queda, digamos, después de afrontar los gastos ordinarios y las inversiones. ¿Y qué es lo que te queda? ¿De qué? De los ingresos que tiene el Estado, que es con lo que financia todos sus gastos. Los ingresos corrientes siendo los más importantes los impuestos, y en mucho menor porcentaje los recursos de capital. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la capacidad que tiene el Estado tomando todos sus ingresos sobre la línea, corrientes que vienen mayoritariamente de impuestos y ventas de bienes de uso, que es la mayor parte de recursos de capital? Con eso, ¿qué tanto podés afrontar vos tus gastos ordinarios, que son básicamente pagos de sueldo, bienes y consumo, y algunas obras que pueda hacer el Estado? ¿Y qué es lo que muestra esto? Bueno, muestra la capacidad de autofinanciamiento del gobierno. ¿Por qué se le dice de autofinanciamiento del gobierno? Porque estos son los últimos que me quedan sobre la línea. Cuando yo bajo al siguiente ingreso, que es fuentes de financiamiento, y al siguiente gasto, que es aplicaciones financieras, ya no me estoy autofinanciando,
porque ya dependo de terceros, terceros que me han prestado dinero y terceros a los que les tengo que pagar la devolución de los préstamos que me han otorgado. Por eso habla de autofinanciamiento. Estos son todos mis ingresos sin depender de terceros y estos son todos mis gastos. Ahora vamos al resultado de la cuenta del financiamiento, que también se llama necesidad de financiamiento y ya es el que está bajo la línea. Todo lo que juega acá tiene que ver con la administración de la liquidez, en el sentido de, si a mí me sobra dinero, tengo que invertirlo en algo o está en el banco. Y si a mí me falta dinero, bueno, o tengo que conseguir una nueva fuente de financiamiento o tengo que bajar mis gastos. Eso significa. ¿Y cómo se calculaba este resultado? Eran las fuentes financieras que eran positivas, porque es ingreso de fondos, menos las aplicaciones financieras que eran salidas de fondos, que fundamentalmente es pagar deuda que vengo arrastrando de otros años o deuda corriente con proveedores, por ejemplo. ¿Y cuál es el propósito de calcular esta necesidad de financiamiento? Bueno, es medir el resultado de la gestión de la liquidez o del financiamiento, es decir, ¿me estoy endeudando o me estoy desendeudando? Si las fuentes son mayores a las aplicaciones, quiere decir que me estoy endeudando. Y si son menores, quiere decir que estoy haciendo más pagos de deuda que tomando nueva deuda, es decir, me estoy desendeudando. Y ya sabíamos que estas decisiones de financiamiento que están por debajo de la línea tienen que ver con decisiones que se toman, que no toma el Estado solo, sino que depende de un tercero que quiera prestarle dinero a esa tasa y que acepte las condiciones de devolución o de renegociación. Es decir, ya no solo depende del Estado, sino que involucra la voluntad de otras partes. Y después habíamos quedado claro, habíamos dicho que todo lo que estaba acá bajo la línea eran operaciones básicamente que tienen que ver con el crédito público, el sistema de crédito público, que era deuda, tomarla o pagarla. Y en general es de largo plazo, es deuda externa. Porque es la más alta, ¿no es cierto? La que es corriente de proveedores y contratistas no es tan alta como la deuda externa. Y luego teníamos el resultado final o resultado general, en donde ya mezclo conceptos que están sobre la línea y conceptos que están bajo la línea, y cómo se calculaba. Y bueno, ahora es todo, todos los ingresos menos todos los gastos. ¿Y cuáles son todos los ingresos? Eran los ingresos corrientes, los de capital y las fuentes, menos los gastos corrientes, los de capital y las aplicaciones financieras. Uno de estos, este es un concepto. Si ustedes se fijan, la contadora Trejo sugiere este resultado sacarlo sin tener en cuenta las fuentes, porque considera que las fuentes afectan este resultado en una forma que no corresponde, porque en realidad si vos estás pidiendo más préstamos, no está mostrando tu real capacidad de financiamiento. Bueno, son distintas maneras de calcular el resultado, ¿no? En este caso lo vamos a calcular así, pero sepan que ella no tiene en cuenta las fuentes. ¿Y cuál es el objetivo de calcular el resultado final? Bueno, es mostrar el resultado de todas las operaciones que realizó el sector del cual estoy obteniendo el resultado, tanto de las operaciones que realizó sobre la línea, es decir, que tienen que ver con la política de gobierno y decisiones propias que toma el Estado y que se autofinancian, y aquellas decisiones de financiamiento, o sea, tomarlo o pagar deuda atrasada. Ahora vamos con los primarios. Es el resultado económico primario y el resultado financiero primario, los dos sobre la línea. Y el cálculo es el mismo, tomo el resultado económico, tomo el resultado financiero, que ya lo vimos antes, y le sacamos de los gastos corrientes los intereses de la deuda. ¿Sí? De los gastos corrientes sacamos los intereses de la deuda. Los sacamos ¿por qué? Porque están aumentando los gastos. Si están aumentando los gastos, me están reduciendo mi resultado. Entonces, si ahora se los sumamos, ya no afecta mi resultado. ¿Y para qué se haría esto? ¿Para qué se calcula esto? ¿Qué sentido tiene? Bueno, acá la CERA se explica
que permite el análisis de las políticas actuales, es decir, permite analizar la gestión actual sin tener en cuenta estos intereses que vienen tomados de deuda vieja por otras gestiones. Entonces, como son deuda que viene de antes, por las cuales yo estoy pagando intereses de refinanciación, no sería justo que impacte en mi resultado la decisión que han tomado otras gestiones de endeudarse y pagar intereses. También es una forma de analizarlo. El punto es que todos los resultados sirven para el análisis. Luego ustedes tienen un cuadro que dice que ustedes completen qué significa la combinación de los distintos resultados. Ahí hemos visto como dos grandes resultados, el económico y el financiero. Y ustedes pueden tener todas estas combinaciones posibles, que haya ahorro, pero superávit, que haya desahorro y superávit, o que haya ahorro y déficit, o desahorro y déficit. ¿Y qué significaría cada una de estas situaciones? Entonces veamos el primer caso. Yo tengo ahorro, es decir, tengo más ingresos corrientes que gastos corrientes, y tengo superávit, es decir, que cuando le resto los gastos de capital y le sumo los recursos de capital, igual sigo teniendo un resultado positivo. Entonces, ¿qué significa esta situación? Bueno, en el caso de ahorro, como vinimos viendo, y por cómo se calcula el resultado económico, quiere decir que los ingresos corrientes son mayores a los gastos corrientes. También quiere decir que los gastos corrientes fueron atendidos con ingresos corrientes, porque este es más grande que este, entonces todos estos alcanzan para cubrir todos estos. Por eso es que me sobra. Y también, ¿qué quiere decir? Que el conjunto de las decisiones de políticas tendientes a incrementar la recaudación, moratorias o blanqueos que se hagan, o bajar los gastos fueron positivos. Es decir, si yo he tomado una medida de política fiscal o económica para enderezar la situación financiera del Estado, si yo llevo una situación de ahorro, quiere decir que estas medidas que yo tomé funcionaron. Y estas medidas pueden ser obtener más ingresos de esta manera, o bajar los gastos, que es otra forma de mejorar el ahorro. ¿Y qué pasa con el superávit? Cuando hay superávit quiere decir que existe capacidad de autofinanciamiento, que ya habíamos hablado un poco, como yo estoy sobre la línea, quiere decir que con todos mis recursos, los de impuestos y algunas ventas extraordinarias, gastos corrientes y de capital, no necesito recurrir a las fuentes financieras, es decir, no necesito recurrir a nuevos préstamos, financiarme a mí mismo sin recurrir a terceros. La siguiente situación que ustedes pueden tener es que sea un resultado económico en desahorro, es decir, estoy teniendo más gastos corrientes, pero que sea un superávit, es decir, cuando bajo a los gastos de capital y los recursos de capital, este resultado negativo se vuelve positivo. Entonces, ¿qué significa esta situación? Bueno, vamos corrientes son mayores a mis ingresos corrientes. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que yo con estos ingresos corrientes no puedo pagar estos gastos corrientes. Es decir, con mis ingresos ordinarios importantes no puedo cubrir mis gastos para seguir funcionando. Eso significa los gastos básicos de funcionamiento del Estado. Entonces, en consecuencia, que si yo luego tengo superávit, este desahorro, estos más gastos que ingresos que tengo en la parte corriente, pues tengo superávit. Ahora, si yo para cubrir mis gastos corrientes necesito vender los bienes de capital que tiene es como en sus casas, si ustedes tienen una situación financiera coyuntural en que tienen más gastos que podrían ser sus sueldos, o si alguno tiene una beca,
ustedes pueden decir, bueno, temporalmente estoy mal este mes, voy a vender, no sé, algún electrodoméstico. Bueno, 2 veces, 3, pero en algún momento se quedan sin ningún bien para vender. Eso es lo que quiere decir, que esta situación no se puede sostener parte de infraestructura, que es lo que a ustedes les permite generar sus recursos. Porque supónganse que ustedes estudian y estudian con sus computadoras. Si ustedes venden su computadora, eventualmente se van a quedar también sin su beca porque no van a poder seguir estudiando. Bueno, lo mismo pasa con una empresa y lo mismo pasa con el Estado. Los recursos, servicios, y para que la gente satisfaga sus necesidades colectivas, si no podés vender todos los bienes de capital o la infraestructura que tenés, esos bienes de uso van perdiendo valor, se van arruinando y vos no los podés reponer. Y si encima los vendiste y no podés comprar nuevos, vas a dejar de prestar los servicios. ¿Qué pasa con el superávit? Bueno, es lo mismo. Sigue habiendo capacidad de autofinanciamiento. ¿Por qué? Porque no necesito llegar a las fuentes financieras, sigo estando sobre la otra situación que se puede presentar es que tengo un resultado económico positivo, por eso tengo ahorro, pero tengo un resultado financiero que me da déficit, es decir, mis corrientes superan a mis gastos corrientes, quiere decir que con mis ingresos ordinarios yo puedo cubrir mis gastos de funcionamiento ordinarios. ¿Y qué pasa abajo? ¿Qué pasa cuando yo llego a los gastos de capital? Lo que me sobra de acá, este ahorro, o sea, estos ingresos corrientes que están sobrando después de pagar mis gastos corrientes, no son suficientes para pagar los gastos de capital. Es decir, si yo sumo los recursos de capital con lo que me sobró del ahorro de la cuenta de ahorro de arriba de ingresos corrientes, yo igual estoy en déficit. La última situación y la más desfavorable que pueden tener es que tienen desahorro, es decir, que los ingresos ordinarios no les alcanzan para cubrir sus gastos de funcionamiento básicos y encima también tienen un déficit, es decir, que tampoco los pueden cubrir gastos, que tampoco pueden cubrir, siguen sumando los gastos de capital. Entonces quiere decir que la totalidad de los recursos que tiene el Estado sin recurrir a gastos propios del Estado. Y al último tiene un pequeño ejercicio de resultados presupuestarios, que es este. Dice compromisos y el resultado a nivel de compromisos, sabiendo que, y lea estos datos, los recursos ascienden a 1000, el mandado a pagar son 600, sus pasivos, ya saben que es provincia. Cuando les preguntan por compromisos, también intuyen que es provincia, aunque no necesariamente, porque los compromisos también existen. Y la pregunta es a cuánto ascienden los compromisos y cuál es el resultado. Y bueno, si ustedes ven los datos que tienen acá, estos datos en sí mismos no les sirven para responder esto, que es el de compromiso, para recién obtener el dato del resultado. Y es por eso que le están dando este dato de residuos pasivos. Entonces vamos a calcular primero el compromiso. Nosotros sabíamos que el compromiso mandado a pagar va a ser los residuos pasivos del ejercicio, ¿sí? Entonces, si yo despejo esta ecuación, porque el mandado a pagar lo tengo, son 600,
el compromiso. Entonces, de esta manera, despejando, sé que qué es lo que tengo que restar menos 600 para que me dé 200, es el compromiso son los que yo puedo obtener el resultado a nivel de compromiso en el caso de la provincia, porque yo considero que el presupuesto está ejecutado a nivel de gastos, a nivel de compromiso, en la etapa para restarle los recursos que están dando acá, si no, no puedo sacar resultado. Entonces el resultado del ejercicio es siempre el mismo, van a ser ingresos menos gastos, van a ser siempre los mismos, tanto en nación como en provincia, siempre van a ser percibidos. Y acá cambia, si es nación voy a restar el compromiso, si es provincia voy a restar el compromiso y si es nación voy a restar el devengado. En este nido, en el ejercicio en el puntito anterior, despejando con el mandado a pagar y los recibos pasivos. Entonces resto los 1000 que dice que tenía de recursos menos los 800, 200 pesos positivos. Y después tienen otro ejercicio similar, pero en el caso de nación, donde les dice que determina el resultado del ejercicio con unos datos. ¿Qué datos le da el resultado de los recursos del ejercicio? Es decir, cuánto recaudó en el ejercicio. El crédito autorizado, cuánto es decir, qué se aprobó para gasto, cuánto no se gastó de lo que había autorizado a gastar y cuánto es el pagado, es decir, cuánto de los gastos del ejercicio son los que se pagaron. Y ahí tienen 8 exigibles. ¿Cómo se calculaba la deuda exigible? Bueno, para calcular la deuda exigible, digamos, yo necesito saber qué es todo lo que se devengó que yo no pagué. Entonces voy a necesitar sacar el dato del devengado. ¿Cómo voy a sacar el dato del devengado? Bueno, como acá me están dando el dato de cuánto es el devengado. ¿Por qué? Porque la economía de inversión era igual al crédito autorizado menos el devengado en el caso de nación, que sería todo lo que me había que en nación es el devengado. Entonces, si yo pongo estos datos, me queda una sola incógnita, que es el devengado, despejo el devengado y me da que el devengado son 1.500 pesos. Con este puedo yo obtener todo lo que se devengó como gasto que no pagué. Entonces, si yo le resto el pagado, me va a quedar lo que no pagué, que es lo que me están preguntando acá. Entonces, deuda exigible va a ser los 1.500 de gastos devengados, que se suma, que es lo único que yo pagué según el enunciado de este ejercicio, me da que la deuda exigible son 800 pesos. Y entonces les pide el resultado del ejercicio y la deuda exigible. La deuda del ejercicio siempre va a ser recursos menos gastos. Los recursos van a ser siempre los mismos, percibidos. Y en el caso de los gastos, tratándose de nación, va a ser a nivel de devengado. Entonces, si el devengado, que es el que calculamos acá arriba, que despejamos la duda, son los 1.500 pesos, se hacen los 800 menos los 1.500, el resultado del ejercicio a nivel nación, en este caso. Y eso es todo lo que nos quedaba por ver, era poquito lo que nos quedaba por ver. Y a ver qué me escribieron. Veamos qué me escribieron. Bueno, me dicen que ahora les llegaron por los mails. Hay un mail que me rebotó de un chico que se llama Federico, que dice que eso parece ser también otro problema. Lo tengo rebotado, es un solo chico, Federico. ¿Puede explicar de nuevo
del porqué del resultado financiero previo, contribuciones y gastos figurativos. Y a veces se saca, ¿por qué? Porque gastos y contribuciones figurativas son de operaciones intrasectores. Y para no duplicar gastos, se sacan los resultados sin tener en cuenta los gastos y las contribuciones figurativas y a veces teniendo en cuenta los gastos y contribuciones figurativas. En este ejercicio se hizo desde el previo, pero en general. Luego dice, si no pudo asistir a la clase anterior, podría poner la filmina del ejercicio 2 y 3 para sacarle una foto. Sí. Bueno, empecemos con María Cecilia, que quiere la última filmina, y luego vemos lo anterior. Este sería el primer ejercicio. El ejercicio sería que tiene dos partes. Y este sería el segundo ejercicio del último ejercicio que tenía dos partes. Me pidió, ya está, María Cecilia dice que ya sacó. Ahora vamos con Jesús. Marcelo dice, siempre restamos de los gastos. Ya no. Solo los restás cuando yo te pido los primarios. Si te pido económico primario, aparte no es que los restás, ya están restados. Yo los sumo para que no tengan efecto, porque si antes restaban y ahora los sumo, es como si no es primario, sí haces eso. Si no te piden primario, no haces eso. ¿Sí? Sí, entonces es para los primarios. Y sí, siempre es sobre la de sumar los intereses y ahí tengo el primario, o estoy tomando el resultado financiero que también es sobre la línea, que ya son ingresos corrientes, gastos corrientes, recursos de capital y gastos de capital, y le sumo los primarios y siempre tiene que ver con los intereses. Y si te lo piden, si no te lo piden, ¿qué más me preguntaron? Bueno, acá Marcelo ya lo entendió. Ahora sí voy a ir a la clase pasada de esta chica que quiere las filminas. A ver, Cintia. Filmina, veamos.